La acción de grupo es uno de los mecanismos más importantes de protección de derechos en Colombia, porque permite que varias personas que han sufrido un mismo daño puedan acudir juntas ante la justicia para reclamar una indemnización. Muchas veces, cuando ocurre una tragedia colectiva, un abuso empresarial, un daño ambiental o una actuación irregular del Estado, las personas afectadas no saben que existe una herramienta jurídica diseñada precisamente para esos casos. Por eso, en este video vamos a explicar de manera clara qué es la acción de grupo, cuál es su fundamento constitucional, cómo funciona, quién puede presentarla, qué requisitos exige la ley y por qué se ha convertido en un instrumento fundamental dentro del sistema jurídico colombiano. La acción de grupo tiene su fundamento principal en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991. Allí, el constituyente estableció que la ley regularía las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las acciones particulares correspondientes. Este mandato constitucional fue desarrollado principalmente por la Ley 472 de 1998, que regula tanto las acciones populares como las acciones de grupo en Colombia. Es importante entender que la acción de grupo no busca proteger derechos colectivos de manera preventiva, como ocurre con la acción popular. La finalidad principal de la acción de grupo es obtener una reparación económica para varias personas que sufrieron perjuicios individuales derivados de una misma causa. Es decir, aquí sí existe un interés económico concreto, porque lo que se pretende es que los afectados sean indemnizados por los daños sufridos. Imaginemos, por ejemplo, que una empresa vende un medicamento defectuoso que causa afectaciones a cientos de consumidores. También pensemos en un derrumbe ocasionado por negligencia estatal, en una explosión causada por fallas de una compañía de servicios públicos o en un fraude financiero que perjudica a numerosos ciudadanos. En todos esos casos, las víctimas podrían acudir conjuntamente a través de una acción de grupo para reclamar la indemnización correspondiente. Uno de los aspectos más importantes de este mecanismo es que evita que cada persona tenga que iniciar un proceso judicial individual. En vez de tener cientos o miles de demandas separadas, el sistema permite agrupar a los afectados en una sola acción judicial, haciendo más eficiente la administración de justicia y facilitando el acceso de las personas a los tribunales. La Ley 472 de 1998 define la acción de grupo como aquella interpuesta por un número plural, o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. La ley también establece que el grupo debe estar integrado por al menos 20 personas. Ese es uno de los requisitos fundamentales para que pueda hablarse jurídicamente de una acción de grupo. Ahora bien, aunque se requiere un mínimo de 20 personas, no es necesario que todas participen activamente desde el inicio del proceso. Basta con que exista ese número mínimo de afectados que compartan circunstancias semejantes respecto del daño causado. Incluso, durante el trámite judicial, otras personas afectadas pueden adherirse al grupo y beneficiarse eventualmente de la sentencia. Otro punto importante es que los perjuicios reclamados deben provenir de una causa común. Esto significa que debe existir un hecho generador uniforme que haya producido daños a varias personas. Por ejemplo, un accidente masivo, una contaminación ambiental, una actuación administrativa irregular o un producto defectuoso distribuido masivamente. Sin embargo, aunque el origen del daño sea común, los perjuicios individuales pueden variar. Una persona puede haber sufrido daños materiales mayores que otra, o incluso algunas víctimas pueden haber sufrido daños morales más graves. El juez analizará esas diferencias al momento de determinar las indemnizaciones correspondientes. La competencia para conocer de las acciones de grupo depende de quién haya ocasionado el daño y de la naturaleza del asunto. En algunos casos conocerán los jueces administrativos, especialmente cuando el daño proviene de entidades estatales o de actuaciones administrativas. En otros casos conocerán los jueces civiles, particularmente cuando los daños sean ocasionados por particulares. La acción de grupo tiene un término de caducidad. La ley establece que debe presentarse dentro de los 2 años siguientes, a la fecha en que se causó el daño,
o cesó la acción vulnerante que produjo los perjuicios. Esto es muy importante, porque si se deja pasar ese tiempo, el derecho de acudir mediante este mecanismo puede perderse. En cuanto a la legitimación para presentar la acción, la ley permite que sea interpuesta por cualquier miembro del grupo afectado, por organizaciones no gubernamentales, por entidades públicas que cumplan funciones de control o protección, e incluso por el defensor del pueblo o los personeros municipales, entre otros. Esto demuestra que el sistema busca facilitar el acceso a la justicia y proteger a las personas afectadas colectivamente. El trámite de la acción de grupo tiene varias etapas. Primero se presenta la demanda ante el juez competente. Allí deben identificarse los hechos, las personas afectadas, los daños ocasionados y las pretensiones indemnizatorias. También debe demostrarse la existencia de condiciones uniformes entre los integrantes del grupo. Una vez admitida la demanda, el juez ordenará la notificación correspondiente y dispondrá mecanismos de publicidad para que otras personas afectadas puedan enterarse de la existencia del proceso. Esto es fundamental, porque muchas víctimas pueden no conocer inicialmente que existe una acción judicial relacionada con los daños que sufrieron. Posteriormente se desarrolla la etapa probatoria. Allí las partes presentan documentos, testimonios, peritajes y demás elementos necesarios para demostrar la existencia del daño, la responsabilidad del demandado y la magnitud de los perjuicios causados. En muchos casos, las pruebas técnicas son determinantes, especialmente cuando se trata de daños ambientales, accidentes masivos o afectaciones a consumidores. Después de analizar las pruebas, el juez profiere sentencia. Si concluye que efectivamente existió un daño imputable al demandado y que éste perjudicó al grupo, podrá ordenar el pago de indemnizaciones. La sentencia también establecerá la forma en que se distribuirán los recursos entre los integrantes del grupo. Una característica interesante es que la sentencia produce efectos para todos los miembros del grupo que no hayan manifestado expresamente su decisión de excluirse del proceso. Esto fortalece la eficacia del mecanismo y evita decisiones contradictorias frente a hechos similares. La Corte Constitucional colombiana ha señalado en múltiples decisiones que la acción de grupo constituye una herramienta esencial para garantizar el acceso a la administración de justicia, especialmente cuando los daños afectan simultáneamente a numerosas personas. Además, ha resaltado que este mecanismo materializa principios constitucionales como la solidaridad, la igualdad y la eficacia de los derechos. También es importante aclarar que la acción de grupo no reemplaza totalmente las acciones individuales. Una persona puede decidir demandar por separado si considera que sus circunstancias particulares requieren un tratamiento diferente. Sin embargo, la acción grupal suele resultar más eficiente y menos costosa para los afectados. Muchas veces las acciones de grupo se confunden con las acciones populares, pero existen diferencias fundamentales. La acción popular busca prevenir, detener o evitar la vulneración de derechos e intereses colectivos, como el ambiente sano, la moralidad administrativa o el espacio público. En cambio, la acción de grupo tiene un carácter principalmente indemnizatorio. Aquí el daño ya ocurrió y lo que se busca es obtener una compensación económica. Otra diferencia importante es que en la acción popular no necesariamente existe un perjuicio individualizable para cada persona, mientras que en la acción de grupo sí deben existir daños concretos sufridos por los integrantes del grupo. Además, la acción popular puede ser presentada incluso por una sola persona en defensa del interés colectivo, mientras que la acción de grupo requiere un número plural de afectados. En Colombia han existido múltiples casos relevantes de acciones de grupo. Algunos han surgido por desastres naturales agravados por negligencia estatal, otros por fallas en servicios públicos, accidentes de transporte, fraudes financieros o daños causados por empresas privadas. Estos procesos han permitido que muchas personas obtengan reparación frente a perjuicios que individualmente habrían sido muy difíciles de reclamar. La acción de grupo también cumple una función social importante. Más allá de las indemnizaciones económicas, este mecanismo genera presión para que las empresas y las entidades públicas actúen con mayor responsabilidad. Saber que una conducta negligente puede generar reclamaciones masivas incentiva mejores prácticas
y fortalece la cultura de respeto por los derechos de las personas. Desde una perspectiva académica, algunos autores consideran que las acciones de grupo hacen parte de la evolución moderna del derecho procesal, porque reconocen que muchos conflictos actuales afectan simultáneamente a numerosas personas y no pueden resolverse adecuadamente mediante procesos individuales tradicionales. La globalización, el consumo masivo y el crecimiento urbano han multiplicado los riesgos colectivos, haciendo necesario este tipo de herramientas jurídicas. En el ámbito internacional, mecanismos similares existen en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, son conocidas las class actions, que permiten demandas colectivas en casos de consumo, daños ambientales y responsabilidad empresarial. Aunque el sistema colombiano tiene diferencias importantes, comparte la idea de facilitar la protección judicial de grupos numerosos afectados por una misma situación. Otro aspecto relevante es la participación del defensor del pueblo. Esta institución puede intervenir para promover y apoyar acciones de grupo, especialmente cuando las víctimas pertenecen a sectores vulnerables de la población. De esta manera, el Estado busca garantizar que incluso las personas con menos recursos puedan acceder a mecanismos efectivos de protección judicial. Además, la acción de grupo refleja la transformación del concepto tradicional de justicia. Antes, el derecho procesal estaba centrado casi exclusivamente en conflictos individuales. Hoy, el sistema reconoce que existen daños masivos y situaciones complejas que requieren respuestas colectivas y mecanismos procesales más eficientes. Sin embargo, también existen desafíos. Algunos procesos de acción de grupo pueden tardar varios años debido a la complejidad probatoria, la cantidad de afectados y las dificultades para calcular las indemnizaciones. A esto se suma la congestión judicial que afecta a muchos despachos en Colombia. Por eso, uno de los grandes retos del sistema es lograr que estos mecanismos sean cada vez más ágiles y efectivos. También es importante que las personas conozcan sus derechos. Muchas víctimas de daños colectivos nunca presentan reclamaciones porque desconocen la existencia de la acción de grupo o porque creen que no tienen posibilidades reales frente a grandes empresas o entidades estatales. La educación jurídica y la divulgación de estos mecanismos son fundamentales para fortalecer el acceso a la justicia. La acción de grupo demuestra que el derecho no solo protege intereses individuales aislados, sino también situaciones donde numerosas personas comparten una afectación común. Este mecanismo busca equilibrar las relaciones entre ciudadanos y grandes estructuras de poder económico o estatal, permitiendo que las víctimas actúen de manera conjunta para reclamar sus derechos. En conclusión, la acción de grupo es un mecanismo constitucional y legal que permite a múltiples personas afectadas por una misma causa reclamar conjuntamente la reparación de sus perjuicios. Su fundamento se encuentra en el artículo 88 de la Constitución Política, y su desarrollo principal está contenido en la Ley 472 de 1998. Se trata de una herramienta esencial para garantizar el acceso a la justicia, promover la reparación de daños masivos y fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos en Colombia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el ABC de la acción de grupo. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo funciona este importante mecanismo jurídico en Colombia, te invitamos a compartir este video con otras personas, dejar tu comentario y suscribirte al canal Leyes Colombia, donde seguimos explicando el derecho de manera clara, práctica y accesible para todos.